Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Cosner Baskonia, UCA Murcia, La Laguna Tenerife, Unicaja y Asisa Juventud. 8 equipos, una ilusión, levantar la copa en el Roig Arena. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 euros al mes. Esto es Zona de Gigantes con Sergio Vegas y Gerard Soler. Si tú también estás deseando que empiece la copa, dale like, suscríbete, porque en la copa van a pasar muchas cosas en Zona de Gigantes. Muy buenas de semana grande, semana de Copa del Rey. Estaremos en el Roig Arena para vivirlo, para contarlo, para estar ahí, evidentemente con las retransmisiones de DAZN, pero también vamos a estar en Zona de Gigantes, también estaremos por allí y lo vamos a pasar muy bien. Sergio Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues una semana muy especial. Para mí es una de mis semanas favoritas del año, porque además este año nos la han movido, ¿no? Por aquello que normalmente nos coincidía ahí con el carnaval. El año pasado nos tocó ahí en Gran Canaria y apetece muchísimo, ¿no? Vivir esta Copa del Rey por el escenario que es, por los equipos que llegan y porque creo que hay muchas historias que van a ir pasando a lo largo de estos días que vamos a tratar de explicar por lo menos algunas de esas cosas. Antes de empezar, un aviso a navegantes. Estamos grabando esto antes de la jornada 20. El viernes por la tarde, ¿eh? Dejémoslo claro, pero por si Entonces, acaso, sí. sí. Aquí la cuestión es que si ha habido alguna lesión de última hora, ha habido alguna situación, bueno, pues no podemos adivinar el futuro. Yo tenía un entrenador que cuando alguien se lesionaba iba corriendo a donde él le decía, no te has lesionado, es mentira, es mentira. Pues esto es exactamente igual. Si alguien se lesiona, no, levanta que ya está el vídeo hecho. No hay problema. Bueno, nos vamos a centrar especialmente en los 4 duelos de cuartos de final, porque luego pues analizaremos ya desde el Roig Arena las semifinales, la hipotética final. No hace falta tampoco alargarlo mucho, nos centraremos en esos 4 duelos y hemos hecho un poco un pequeño esquema de cómo llega cada equipo, cuáles son los jugadores principales o los que están destacando más y algún nombre que pueda sorprender en esta copa. Así que si te parece, Sergio, empezamos ya con ese primer partido del jueves a las 6 de la tarde. Valencia Basket, Asisa Juventud. No sé si el partido a priori más apretado. Suele tener trampa. Primero, a nadie le gusta abrir la Copa del Rey, así que esto es un topicazo, pero es cierto. Suele regalar a veces partidos muy bonitos. Yo recuerdo muchos porque incluso el favorito a priori siempre sale con más dudas. El que parte, bueno, de menos favorito en este caso, como puede ser la Peña, sale un poco con el factor de decir, ¿y si la liamos, no? Nada más empezar. Bueno, yo creo que es un partido muy especial porque además es el equipo de la ciudad del pabellón y todo lo que implica. Creo que va a haber un lleno también, que esto es importante, ¿eh? Que a veces la Copa del Rey, un poco por quien toque, logística y tal, es más complicado. Y me parece un partido muy abierto. Tuvimos la muestra hace un par de semanas y creo que es uno de esos partidos que apetece, porque Valencia, obviamente, creo que debe cargar con el papel de favorito, pero Juventud de Badalona es que tiene a Ricky y tiene a Tomic y tiene mucho jugador con mucha experiencia en este tipo de competiciones. Se han enfrentado ya 2 veces en esta Liga Endesa. En el Roig Arena venció Valencia Basket en la jornada 4 por 102-90. En Badalona, hace apenas unos días, ganó la Peña por 90-87. Nos centramos primero en el Valencia Basket, el equipo anfitrión de esta Copa, con un quinteto a priori formado por Darius Thompson, Jan Montero, Cameron Taylor, Jaime Pardilla. La duda en el 5 con Rivers, con Costello, que bueno, sufrió un problema en el tobillo. Veremos si llega bien a la Copa o no, o Nil Sacó, que también en las últimas semanas ha dado un paso adelante. Da la sensación de que ha construido ya, o ha encontrado, mejor dicho, Pedro Martínez, ese quinteto referente. Sí, yo creo que además en este partido, por necesidades de guión ante de Virgander y Tomic, va a tener que utilizar mucho a Nil Sacco. Me parece que es una opción por lo menos para gastar faltas, para castigarles en continuaciones de bloqueo directo, porque creo que muchas veces nos enfocamos en cómo defenderles en situaciones de 2 para 2, porque son maestros, especialmente el croata, pero también yo creo que es muy importante en este tipo de partidos el desgaste que tú le generas cuando le atacas. Y a veces pensamos, ¿no? Que Nil Sacco, ¿no? Que es un jugador de finalizar. Igual no me cansa. Sí. Si tú bloqueas, sellas, continúas, vas rápido, tal, generas una serie de esfuerzos y de faltas y de situaciones que hacen que cambien los planes. El resto, bueno, a mí me parece que cuando tú tienes a Darius Thompson y Jan Montero, las cosas te suelen ir bien en esas posiciones porque uno es la chispa y el otro el equilibrio, ¿no? Y creo que además Darius para este tipo de escenarios, pues a diferencia de Chris Jones, por ejemplo, ¿no? Que en comparación a otros años creo que es un salto de calidad bastante notable.
Si miramos un poco a nivel estadístico cómo ha ido la temporada de Valencia Basket, es el mejor ataque de toda la liga andesa, primero en rebotes, primero en asistencias, primero en triples y bueno, de los primeros en muchas facetas. Yo creo que está siendo un año muy, muy redondo para los de Pedro Martínez, pero la Copa es otra historia, Sergio, y evidentemente va a haber un punto de presión añadido por ser el Roig Arena, por la temporada que están haciendo y yo creo que la afición, especialmente en Valencia, está muy ilusionada con esta cita. No, y porque ganar en casa es muy difícil, ¿no? Desde 2002 que no sucede. Veremos si Valencia rompe esa maldición. Dicho esto, bueno, aquí siempre está la pregunta que se ha hecho mucho con el equipo de Pedro Martínez, ¿no? Desde que ya llegaron en esta segunda etapa, es si este modelo de juego te puede llevar a ganar. Llegó a ganar la Supercopa, pero es cierto que el año pasado en Europa pues cayó en semifinales, que en Copa del Rey no llegaron bien. Yo creo que de esa eliminación coopera, creo que han tenido que aprender muchas cosas, pero jugaron una final ACB. Yo creo que sí. Yo creo que lo que van a tener es que templar nervios. Para mí me parece que es una copa de mucho protagonista, de jugador que a veces igual no es solo Jan Montero, ¿no? Sino que jugadores veteranos alrededor le aporten cierto bagaje de saber hacer una falta, de saber meter el tiro que hay que meter, darle el balón al compañero que le tienes que dar, tener ese punto de no creer que el partido lo solucionas tú, y creo que eso Valencia lo tiene. A mí eso es lo que me da la sensación y por eso me parece un equipo mucho más redondo que el del año pasado. Si miramos cuál es el factor X, ¿no? El jugador que puede ser también muy importante dentro de este Valencia Basket, destacamos a Sergio de la Rea. Es el MVP de la Supercopa, el único título que se ha jugado hasta el momento, pero además cuando ha tenido minutos los ha aprovechado. Creo que es una cita que él puede coger con especial motivación y puede ser un jugador muy determinante. Sí, sin dudar, ¿no? Y además ya sabemos que la Copa suele ser un punto donde te coloca, ¿no? Te puedes subir a un nivel más alto. Ya nos vamos a ir a los casos de Rudy y de Pau, ¿no? Que fueron como muy famosos en la Copa del Rey, pero siempre ha habido situaciones en las que un jugador explota. Y Sergio de la Rea, que es cierto que ha tenido momentos de valle donde ha jugado menos, puede ser una de esas piezas a tener en cuenta. Porque claro, es que ahora dices de Pradilla, ya es que a Pradilla ya lo contamos cada día en la escalera al MVP donde está. Jan Montero, pues no es una sorpresa. Costello, pues es un jugador ya con mucha experiencia en el baloncesto ACB. Bueno, creo que es un poco ese jugador diferente que además por el físico que tiene puede ser clave en la defensa de Ricky Rubio, por ejemplo. Me parece una opción interesante. Y vamos también con un tapado. Yo te voy a invitar a ver si quieres lanzar algún otro nombre, pero mi tapado para este partido y especialmente para la Copa en este Valencia Basket es Branco Badio. Me parece que es un jugador que es pura dinamita. En este tipo de duelos a 40 minutos te puede romper un cuarto, te puede coger esa racha. Y creo que además Pedro Martínez lo ha ido utilizando durante todo el año como microondas y como jugador para revolucionar un poco el partido. Es que el otro nombre para mí es Cam Taylor, pero yo creo que ya no es sorpresa. O sea, te quiero decir, él ya llega a la Copa, ¿no? Él tiene su traje ahí, ¿no? De superhéroe, se lo pone, ¿no? Dice, pues el que usaba en Málaga, pues ahora lo uso en Valencia. Y para mí serían los dos. Creo que le dan lo que el año pasado no tenían. Badio estaba, pero me refiero a ese punto físico competitivo de segunda unidad de a partido bonito, Montero te mata, a partido feo, me explico, ¿no? Igual a menos posesiones, a un partido más trabado, ellos dos en un cuerpo a cuerpo físico te hacen mucho daño y tienen talento para anotar. Y si hablamos de la Peña, nos vamos a ver su quinteto con Ricky Rubio en el puesto de base, Cameron Hahn, Yannick Krag establecido en el 3, tras la salida de Sam Decker. Y de momento, cuando estamos grabando esto, no hay ningún fichaje. Michael Rusic en el 4 y Ante Tomic en el 5. También es cierto que ya en los últimos partidos ha utilizado Dani Mireta, Simon Birgander y a Tomic a la vez. Y está ese run-run, la figura de Jabari Parker, que evidentemente es un nombre muy, muy goloso para la Peña, Sergio. Sí, sí, que en todo caso llegaría muy justo, me refiero, no de forma, sino de encaje con el equipo, pero sería un fichajazo. Hablando de lo que hay, ¿no? Que yo creo que es lo interesante, a mí me parece que cuando Ricky Rubio está en un campo, cuando hay momentos importantes, ya tu equipo tiene un valor especial. Esa apuesta de Virgander y Tomic es curioso, porque el año pasado yo, sinceramente, no se la compré con Pustovo y Tomic y le salió muy bien. Es decir, que sabe Dani Mirel lo que está haciendo con este tipo de configuraciones. Y yo aquí quiero ver a Cameron Hunt en esta competición, ¿no? Porque al resto los tenemos ya muy ubicados, sabemos son su techo y su suelo. Hunt es que está jugando un nivel impresionante, lo hablábamos la semana pasada, y yo creo que es un jugador que debe dar ese pasito adelante porque lo necesitan. Como hemos hablado antes de Badio, pues creo que él es un jugador que te puede llevar al siguiente nivel. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, como bien decías, ¿no? El suelo es Ricky Tomic y hasta ahí ya sabes que lo vas a tener. Si eres capaz de añadir un Cameron Hahn a un muy buen nivel, te permite soñar. Y ya te A digo, a lo lo Kyle mejor Guy en Badalona.
o Parra, que jugaron muy Sí, bien. sí, sí, momentos así, momentos así. Al final son 40 minutos para intentar derrotar a Valencia Basket, luego ya pensarás en lo que venga después, pero creo que puede tener ahí la oportunidad. Factor X dentro de este Juventud, pues he apuntado a Simon Birgander por la utilización de esos dos pivots que bien ha ido moviendo, ¿no?, en las últimas semanas Dani Miret, pero es que también al final ante Tomic no es un jugador que esté jugando 35 minutos, está No. jugando sus 25, necesita ese relevo y creo que es importantísimo ese tiempo que está en la pista Simon Birgander, no bajar el nivel, no bajar esas prestaciones, esa consistencia, sobre todo en rebote, en amenaza interior, creo que para la Peña es fundamental. Y luego que en segunda unidad con Hackanson tiene muy buena química. Y esto creo que también es importante porque en la Copa a veces no decimos, bueno, es un partido que jueguen 37, 38. No va a cambiar, puede ajustar y probablemente en vez de jugar 23 juegues 28. Pero tú tienes que, para que tus jugadores buenos lleguen bien al final, tú tienes que darle esa rotación. Y creo que estos dos jugadores han sujetado a Juventud en algunos momentos. Eh, y creo que Virgander nunca volveremos a ver aquel tramo en Murcia, porque yo creo que aquel pivot tan dominante no sé si volverá nunca, pero es un jugador muy útil para la Peña. Bueno, yo creo que puede serlo siempre y cuando tenga ese papel, digamos, de titular. Yo creo que en la Peña él se siente también cómodo, jugando un puesto de teórico suplente, pero que al final está jugando 20 minutos, o sea que tampoco está siendo un jugador residual. Y mi tapado para este Asisa Juventud es Lude Hackanson. Me parece que es un jugador para dinamitar partidos. Es un jugador que tiene esos puntos, que lo hemos visto especialmente fuera de la Peña. Este año tan solo ha tenido un par de partidos destacados a nivel de anotación, pero tiene la chispa, tiene la capacidad para dominar un cuarto, para romper esquemas y creo que puede ser un elemento bastante indetectable para Valencia. Yo aquí coloco también a Yannick Krag, ¿vale? Que ya sé que es titular, pero creo que es un jugador que está como en su momento, ¿no? De todos los que están ahí, yo a Rusic todavía, hombre, me sorprendería, ¿no? Que hiciera un copón, ¿no? Pero Puede ser la puede copa. ser. Pero yo a Yannick Krag le veo ya un punto de madurez, ya son varios años, ¿no?, dentro de la plantilla, ya cada vez desde que se marchó Parra asumiendo un poco ese rol de tres titular y le meto aquí también como otra opción, ¿no?, para darle ese punto de físico que en partidos como este, sobre todo incluso si no hubiera la llegada de un 4, pues va a tener que jugar mucho. Nos vamos a la siguiente eliminatoria del jueves a las 9, Real Madrid, Unicaja, por nombres, la más llamativa probablemente de toda esta copa. Puede ser, y de hecho es curioso porque tú dices, mira, el Real Madrid, mejor equipo de temporada, la primera vuelta, tal. Bueno, pues le tocará un rival más así, no, Unicaja, que es su bestia negra también en la Copa en los últimos años, equipo muy peligroso. Ya sé que el otro día lo debatíamos y la gente en redes luego nos lo fue comentando, lo del tema de Unicaja, que igual nosotros lo veíamos diferente. Yo de Unicaja no me fío un pelo en el sentido de como rival, me parece súper peligroso a mí, porque ya les hemos visto competir, ellos ya saben, esa esencia competitiva la tienen, luego tienen talento individual de sobra para lograrlo. Habrá que ver, ¿no?, cómo llegan también a nivel de bajas, que creo que esto es importante porque tiene alguna pieza que la tiene un poco entre algodones, pero me parece un equipo muy peligroso ante un Real Madrid que, igual que digo de Valencia, debe cargar el papel de favorito y, bueno, esa condición de ser primero que luego les daría un día más de descanso en caso de pasar a las semis. Cuando estamos grabando esto, han jugado una vez entre ellos, ganó Real Madrid 91-82. Cuando la gente vea esto, habrán jugado una segunda vez, que no sabemos qué es lo que ha pasado. Bueno, Entonces, bueno, esperemos que no haya habido ninguna lesión en ninguno de los dos lados. Centrándonos en el Real Madrid, con este quinteto ya bastante establecido, con Facu Campazzo, Alberto Abalde, Mario Gessoña, Trey Lyles o Chuma Uke, que ha utilizado ahí un poco los dos Sergio Escariolo, y Eddie Tavares en el 5. Sensación de bueno, llegar en un buen momento, además recuperando a Teo Maladón, que para mí va a ser un jugador también muy importante dentro de esta copa, y no sé si con la etiqueta de gran favorito. yo creo que sí. Yo creo que sí, pero por resultados y por cómo el resto, bueno, pues Valencia para mí creo que tiene un poco para mí el segundo puesto, pero yo creo que tienen que esa responsabilidad. Yo diría que el Madrid tiene que, esto que tanto nos ha explicado Escariolo, ¿no? De la mejora, de lo que ha ido guardando jugadores. Bueno, ahora es un día de los de no hay que guardar nada. Correcto. Físico, defensa, rebote, dominio de la escena, ¿no? En los dos lados de la pista. Y luego, a ver, Campazo, Gessoña, Tavares, pues no sé si hay un tridente tan fuerte en cualquier otro equipo de la competición. Son tres jugadores élite en Europa. Claro, eso no garantiza nada porque ya hemos visto que el Real Madrid, por ejemplo, en Euroliga sufre, pero creo que en su pista, o sea, en su pista, en la Copa, en su competición, yo creo que ahí debe marcar diferencias, o por lo menos ya hemos visto incluso a Alex Len, por ejemplo, que viene de segundo nivel, jugar muy bien. Queda, evidentemente, muchísima temporada, pero ¿puede marcar esta copa un poco el devenir de Mario Gessoña dentro de este Real Madrid?
No lo sé, no lo creo, ¿eh? Yo creo que lo que va a intentar hacer es una temporada que yo creo que su ilusión será, si gano la Copa, yo quiero ser el MVP. Yo eso sí que creo que él tiene un poco fijado, ¿no?, en la evolución, y no descarto que Scariolo también, un poco por los mensajes que ha ido dando, con él lo haya hablado así. O sea, tú tienes que ser la estrella del equipo. No sé si el líder, yo creo que el líder igual es más un Campazo o Jul a nivel de vestuario, pero creo que puede ser su momento. Vamos a ver cómo lo gestiona. Yo creo que le veo a un Mario mucho más focus que hace 2 o 3 temporadas, sobre todo porque se sale muy poco de los partidos, que era algo que en ocasiones a veces le pasaba. Y luego una pregunta que también te haré con Cosner Baskonia. Trey Lyles, Chuma Okeke y Gaby Deck. Uno se tiene que quedar fuera. Yo diría que Chuma o Keke, ¿no? Ya sé que pueden rotar, que esto es un tema, o sea, puede cambiar en base a partidos. Yo, Trey Lyles, vamos, me parecería una locura y creo que sería muy llamativo que Gaby Deck no juegue un partido importante con el Real Madrid. Sería para mí un punto de inflexión. Bueno, yo creo que es una cuestión también de físico. Vamos a Sí, ver claro. cómo llega Gaby Deck a la Copa, pero no sé, yo creo que en las últimas semanas, evidentemente, Lyles se ha consolidado, es un jugador inamovible Sí. para este Real Madrid. Y Escariolo ha probado un poco con los dos. Deck te da unas cosas o que te da otras. No sé si contra Unicaja a lo mejor necesitas más de uno que te pueda abrir un poco más el campo. Yo es que la experiencia de Deck, esos 4 puntos que te hacen el lío al rival, a mí me parecen muy buenos. De hecho, creo que el Real Madrid, que era la era Chus Mateo, echó mucho de menos cuando él se lesionaba, ¿no? Que ha estado recurrentemente lesionado en varias ocasiones el argentino. Y bueno, veremos. Pero lo bueno que tiene en este caso varios equipos que están en estas circunstancias es que pueden optar por uno o por otro en base al escenario de partido y se pueden incluso pues, permitir que igual el viernes, si Gavi Deck no llega al 100%, lo que tú dices, Coque que el viernes, el sábado Deck y luego, pues si consigues llegar a la final, tienes otra opción. Factor X en este Real Madrid va a llegar después de haber jugado unos minutitos ante Unicaja, por lo menos eso es lo que ha dicho Escariolo en la previa. Teo Maledón, con 10 puntos por partido esta temporada, 20 minutos. Para mí es el jugador que le da ese salto de calidad al Madrid. O sea, el Madrid es un equipo muy, muy sólido con el quinteto titular, pero para conseguir ese paso adelante en cuanto a nivel, en cuanto a rendimiento, Maledón es fundamental. A Sana Musa se le medía por partidos grandes, ¿no? Pues apliquen. Igual, yo creo que es un jugador de un talento descomunal, que te puede jugar dos posiciones a un nivel élite. Creo que él tiene ahora mismo la primera prueba. Es que creo que hemos ido hablando mucho, ¿no? El Real Madrid se le medirá en febrero. Bueno, hemos llegado a febrero y veremos si es capaz de hacerlo. Yo creo que sí, es un jugador para mí superlativo. Y mi tapado, porque creo que es un jugador que hay que tener siempre en cuenta en este tipo de citas, es Sergio Llull. Que Llull está siempre disponible para el Real Madrid. ¿Y en cuántos momentos complicados ha aparecido Llull para desatascar el partido, para sacar al Madrid de un enredo? Bueno, no vamos a descubrir nada con Jul, 100% de acuerdo. Yo por añadirte otro metería a Garúa, que creo que está jugando muy bien también. Y en una batalla diferente te puede dar algo distinto a Tavares y Len. Y lo hemos visto que Scariolo, fíjate que se tomó el verano de descanso, que él quiso prepararse, ¿no?, a conciencia para esta temporada. Había dudas de qué rol tendría. Bueno, pues está jugando para mí su mejor baloncesto desde que es profesional probablemente, porque está en un punto de equilibrio muy, muy grande entre físico y experiencia del juego, y creo que podría ser el otro, pero bueno, es que Jul, después de lo que le dio al Real Madrid en Kaunas o de lo que le ha ido ofreciendo en partidos clave, veremos si es la última copa o no también de Sergio Jul, que esto es otro tema. Sí, y puede ser una extra de motivación también. Sí. Nos vamos a Unicaja con un quinteto ya también establecido, con Kendrick Perry en el puesto de base, Chris Duarte en el puesto de 2, Jonathan Barreiro, Nija Jedovic ocupando el 3, Tyson Pérez, que también parte desde el banquillo muchas veces, pero lo ponemos en el 4, y Oleg Balcherosi, que está haciendo una gran temporada, aunque las últimas semanas ha bajado un poco su rendimiento, en el puesto de 5. Creo que es un Unicaja que llega en un muy buen momento de forma a la Copa, pese a la última derrota en la BCL, sensación de, bueno, tener las cosas bastante claras, de también haberte tocado el peor rival posible, pero creo que eso también le quita presión a un año que está siendo muy exigente, especialmente para la afición. Sí, yo creo que ellos si quieren ganar al Real Madrid deben sacar muchos puntos desde dentro, es decir, sacar faltas, generar dificultades, ¿no? Y luego, evidentemente, para mí los dos primeros que has citado del quinteto, bueno, pues son la llave. Son dos jugadores que, Duarte y Perry, que te tienen que llevar a otra dimensión en cuanto a acierto. Perry ya sabe lo que es ganar la Copa 2 veces y ser un héroe. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con él y, bueno, que el partido también ellos creo que deben ser muy conscientes y de esa cultura ya la tienen, de que no se gana en el minuto 20. Se gana en el 40. Y la pregunta que te hacía antes con Gerson y la hago ahora con Chris Duarte.
puede marcar esta copa bueno, el estado anímico de la afición con Chris Duarte, no sé, un poco las expectativas que hay generadas con él. Pues para mí sí. Sí, en esta te la compro 100% porque creo que es un jugador el que está haciendo buenos partidos, pero yo no sé si es que no se lo acaban de creer del todo o que ha tenido cierta irregularidad o que es un jugador también tan talentoso, pero no es tan parecido a los Taylor, en este caso a Carter, ¿no? También que eran jugadores de otro estilo, que yo creo que es como el momento de decir, estoy aquí. Creo que es una buena oportunidad y entiendo que él también ha venido para este tipo de torneos. Y de este quinteto quiero destacar la figura de Tyson Pérez. Para mí de que es el alma de este Unicaja. Tyson está en los días grandes, jugador de una energía contenible, ¿no? Dentro de los partidos. Y claro, contra el Real Madrid necesitas al mejor Tyson para que también un poco impregne al resto de compañeros de ese punto, bueno, de esa dinámica, de esa energía, de ese momentum dentro de los partidos. Bueno, yo creo que, bueno, de hecho, cuando tú me has dicho a Tyson Precio Energía, me he acordado de aquellos minutos finales contra el Barça en playoff. Claro, la gente recuerda el tapón final, que es de Cam Taylor, ¿no? A Satoransky, Sí. pero yo creo que el que les mete en el partido es Tyson por esto, ¿no? Porque es un jugador exuberante en esto y en transmitir, ¿no? En irradiar esa energía. Estoy contigo, creo que es un jugador que si quieren llegar lejos lo necesitan al máximo nivel. Factor X en este Unicaja, pues para mí James Webb es uno de los jugadores que más puntos ha anotado en el clutch en toda la temporada en la Liga Endesa. Está a casi 9 puntos por partido con casi 40% en triples y me parece que cada vez que ha llegado un momento importante en la temporada, Webb ha estado, para mí, pieza fundamental dentro del esquema de Dagon. Pues yo metería también a Balcherowski, porque igual que he dicho antes lo de Tomic, que hay que hacerle daño, yo creo que Balcherowski con esa capacidad para atacar de cara, de espaldas, para abrirse, necesitan que haga un partido brutal, ¿no? Recordemos que Kravis o Setkowski fueron claves durante las eliminatorias contra el Real Madrid porque él te mataban desde fuera con esos pick and pop o con situaciones en las que te atacaban de cara. Bueno, pues creo que son un jugador que además le ha llegado el momento, ¿no? Yo creo que él ya está como preparado, se le ve mucho mejor, renovado también por parte del club, así que me parece que es otro de esos factores que si quieren estar en semifinal lo necesitan al 100%. Vamos a ver también cómo llega Unicaja a nivel de bajas, la incógnita de Alberto Díaz, que parece difícil, ¿no? Que pueda llegar Claro. a la Copa, Kylian Tilly con problemas, el propio Balcherovski también con algún problemita. Han ido al mercado y ahí aparece mi tapado, porque creo que Justin Cobbs es un jugador que el Madrid puede no esperar y ya hemos visto que es capaz de sumar 15 puntos en 5 minutos. Sí, 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 sí. Bueno, estoy 100% contigo, ¿no? Creo que para ganar en este tipo de competición necesitas que los bases estén bien. Él es muy veterano, no ha jugado nunca al ACB, pero sabe perfectamente cómo es el contexto del básquet europeo. Muy de acuerdo. Es que el resto, a partir de ahí, bueno, es que Kalinowski le puedes dar ese rol, no. O sea, No, o sea, ya sabemos lo Kalinowski que hay, o sea, sabemos lo que hay. yo creo que lo tienes dentro del partido y le vas a ir buscando Eso en es. situaciones, pero no sé si es un jugador ahora mismo, tal y como está jugando, para dinamitar partidos. Creo que Ni, Cops puede ser un elemento más Ni imprevisible. Rubik tampoco, que ha jugado muy bien. Yo No. creo que es un acierto, ¿eh? Han demostrado que han acertado con esa gestión, pero es un jugador que ya tenemos muy visto en ese sentido. Nos vamos ya a los partidos del viernes. Partido de las 6 de la tarde. Cosner Baskonia frente a La Laguna Tenerife. Bueno, yo creo que es un partido. Uno mira un poco lo que ha pasado en esta liga regular. Se ha enfrentado ya 2 veces. En el Buesa tuvo un día horrible en el tiro Tenerife y aún así fue capaz de competir hasta el final. Baskonia hizo una muy mala primera mitad en Tenerife, pero se supo meter en el partido en la segunda. Creo que se conocen muy, muy, muy bien, pero hay un factor que para mí lo cambia todo y me lo vas a comprar muy fácilmente. Y es que sin Marcelinho Huertas es muy difícil jugar. Me da mucha pena, la verdad, que no esté, porque me parece, aparte de un enorme jugador histórico en la CB, es un tipo que se merece todo lo bueno que le pase, porque se le ocurra mucho, ¿no? Y es una pena que él no pueda estar ni para echar una mano, realmente, ¿no? Porque igual hay otros jugadores que hay más en duda y tal. En este caso es que es una baja de larga duración y creo que lo condiciona todo. Aquí un poco es Chus Vidorreta con sus trucos y la mentalidad de ese grupo tan experto, cómo son capaces de abordar esto porque ya lo decíamos el otro día en el partido de Burgos, tienen que aprender a jugar de otra manera, porque Huertas, para lo bueno, para lo malo, te lleva a jugar de una manera muy concreta que ha sido llave en sus éxitos. Nos vamos un poquito a Basconia, quinteto creo que bastante establecido. No sé si me lo vas a comprar porque ahí hay un debate, pero yo he puesto Trent Forrest en el puesto de 1, Marcus Howard en el puesto de 2, Timothée Lubabuca Barrot, evidentemente inamovible en el 3, Rodion Skurus en el 4, Mamadi Diakité en el 5. Digamos la duda, ¿no? De los extracomunitarios, Forrest, Howard, Simmons. Parece que ahora Simmons es el que está un poco por detrás.
Sí, yo creo que dependiendo del partido deberías utilizar una opción u otra. Creo que Forrest sí que es indiscutible y entre Howard y Simmons debe un poco depender, ¿no? de este partido. Claro, estando Huertas, probablemente Simmons hubiera sido más útil. No estando Huertas, no lo tengo tan claro. Es un poco mi duda en este momento, pero el resto 100%. Luego Cabarrot es uno de los mejores jugadores de toda la competición. Rodion Skurux creo que es un gran descubrimiento full time en el puesto de 4. Y el debe del Baskonia está en el interior. Aunque ha salido Galviati a defender a Jalifa Diop recientemente y luego Diakité creo que, bueno, pues tiene sus momentos. Creo que ese es un poco donde puede hacer algo de aguas el equipo, porque Tadas no va a estar. Por cierto, que esto es un tema importante porque se hablaba de que pudiera haber llegado a la Copa, ya se confirmó hace semanas que no iba a llegar el lituano. Yo es que creo que no puedes prescindir de un jugador. O sea, si hemos estado hablando antes de dinamita, lo de Marcus Howard es lo siguiente. Creo que no puedes prescindir de un jugador como Marcus Howard en un tipo de partidos, en unas eliminatorias a 40 minutos. Es que 5 minutos de jugar a lo mejor te meten en la siguiente ronda. Claro, aquí, por esta misma reflexión, ¿no?, que hemos llevado antes con Montero, con Duarte, con Gessoña, por poner 4 casos, Correcto. es aplicable. Es decir, esto que has dicho es real. Yo creo que todo el mundo, todo el vasconismo está de decir, Howard, todos lo sabemos, tú lo sabes. Va a ser tu primer, porque jugó aquella Copa de Badalona, tu primer partido ya siendo el líder de facto del equipo. Haga 20 puntos. Le veo mejor, ¿eh? Desde la segunda lesión le veo mejor, haciendo muchas más cosas, siendo más productivo, pero vamos a ver también el a nivel de madurez cómo afronta esto, porque es algo que se le ha atragantado en muchas ocasiones. Mi factor X dentro de este Baskonia creo que puede ser un elemento a tener en cuenta. Mateo Españolo. Ya ante Tenerife en el último partido fue uno de los mejores. Ese tipo de juego que propone Tenerife yo creo que a él se le da bastante bien. Pienso especialmente en este partido, no pienso quizás más allá, pero puede ser un jugador que desatasque un poco a Baskonia. 100%, jugó un gran partido, por cierto, en el duelo ante Tenerife hace escasas semanas. Metería aquí también a Rodion Skurux, que me parece un jugador muy canchero, pero claro, ya es más jugador titular, ¿no? O sea, yo creo que no, Sí, o sí, sí. sea, lo tenemos muy esperado. Y te voy a decir otro, Omoruyi. Ojo, a ver, es un jugador que además acaba contrato, se lo tiene que jugar estos días, y me parece un jugador que dentro de su caos, como no se complica mucho la vida, te puede dar el típico momento, 4 puntitos, que creo que te puede dar la vida, pero evidentemente Españolo, si tú optas además por Howard y Forrest, lo necesitas de uno y de dos, con lo cual el 100% contigo. A Omorui lo movería más al tapado, donde yo tengo Bien. otro nombre. Creo que puede ser interesante la Copa de Clermont-Ferrand. Bueno, es su primera copa, sí, 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 estoy contigo. Él ha tenido pinceladas, él juega un gran partido en Girona, luego ha tenido un que otro partido bueno, se le ve que tiene una mano increíble, unas condiciones para jugar a baloncesto brutales, pero para mí su margen está en defensa. Vamos a ver, dentro del escenario de partido que plantea, ha jugado algunos momentos de alero. A ver si en algún momento de quintetos de partido a Galviati le da por jugar con un Diakité, Rodion y Fris. Claro, es que puede mover también, Acaba rota al 2. No voy a decir Vidorreta, puede mover a Dornekam al 3, tienes a Giedraitis, que también es un 3 grande. Te compro bastante esa versatilidad de Frisch en el 3 y en el 4. Yo pensaba en que al final lo que va a hacer Tenerife va a ser intentar presionar sobre los exteriores de Baskonia, Forres en penetración, Howard en lanzamiento de 3, y Baskonia va a tener tiros abiertos en esquinas, y creo que ahí Frisch puede ser muy importante. Sí, sí, sí. Creo que aquí el partido también va a estar en las manos de lo que Forres mande, ¿eh? Creo que no estuvo en el partido de Tenerife y me parece que es un poco el termómetro porque creo que como base físico ninguno es mejor en la ACB. Y eso, bueno, tiene que demostrarlo también. Es su primer partido de Copa. No olvidemos esto, pero el año pasado Baskonia no estuvo. Quinteto para la Laguna Tenerife con Bruno Fittipaldo en el puesto de 1 ante la ausencia de Marcelinho Huertas, Wesley Van Beek en el 2, Rocas Giedraitis en el 3, Aaron Dornekam en el 4 y Georgi Shermadini en el 5. Es un poco lo de siempre, un equipo tremendamente estructurado en ataque que juega con mucho sentido, pero con un punto de picante, porque creo que sobre todo el momento en el que llega Wesley Van Beek a la Copa hace que la gente en Tenerife esté un poco más ilusionada, incluso después de la lesión de Barceño, que podría ser un drama enorme, ¿no? Intuyo que Van Beek va a aparecer en algún otro espacio, entonces me guardo un poco mis opiniones. Pero sí, estoy contigo. Creo que aquí la historia es que el quinteto suena genial si estuviera un brasileño preparado para salir después. La duda es si Fittipaldo va a poder con todo. Porque creo que necesitas un Fittipaldo. El de hace 3 temporadas creo que fue, ¿no? Que se empezó a hablar incluso de por jugar de Euroliga. Ese Fittipaldo necesitas. Y es mi duda. No creo que haya olvidado ese juego, pero es cierto que él ha tenido siempre un rol donde él ha estado muy cómodo, un poco de sexto hombre, chico para todo. Sí, yo creo que es el jugador que se amolda más al estilo clásico de Tenerife,
pero también lo vimos, por ejemplo, en el último partido contra Burgos en Liga Endesa, que también hace que el equipo sea un poco más plano, un poco más Puede ser. previsible. Entonces, dentro de todo esto, buscando un punto de imprevisibilidad, un punto de chispa, un punto de imaginación al partido, tengo como factor X a Jaime Fernández. Creo que puede ser Totalmente. la copa de Jaime Fernández. Puede ser, no, yo creo que lo debe ser. Si quieren jugar el sábado, necesitan a Jaime a un nivel increíble, porque Van Beek lo puede hacer, pero hay que verse también en este escenario. Jaime se ha visto mucho en esto, con la selección y se ha visto también a lo largo de toda su carrera. Y creo que es un chico que tiene sobre todo capacidad para desde su talento individual generar cosas. Y eso es muy difícil en una competición. Ahora que pienso en esto y hablo de pensar Vasconi, me acuerdo del APRO 2019 con Juventud. 50 de valoración, se marcó aquí el animal. Puede pasarte, es decir, necesitas un jugador que haga eso. Y Jaime me parece de todos los que tiene por fuera el que más capacidad tiene para hacerlo. Sí, aquí podríamos meter también a Van Beek, como bien decías. Creo que llega a un muy buen momento de forma. Está siendo de los mejores tiradores, 55% en triples esta temporada. Pero creo que es un jugador que pueden, entre comillas, controlar más Baskonia, ¿no? Yo creo que Jaime Fernández en situación de bote, buscando ese 2 para 2, jugando con Shermadini, les puede hacer un poquito más de daño. Ahí Van Beek, evidentemente, aprovechar los tiros abiertos que tenga. Mira, estaba viendo el dato, quería compararlo, 49% para Rodion Kurucs. Dos jugadores que están ahí a un nivel muy alto, más inesperado lo del letón que el jugador de la Laguna Tenerife. Sí, creo que es su momento porque le ha parecido así la oportunidad. Probablemente le llegaría más tarde o le hubiera tenido un proceso de adaptación diferente, pero tiene que ver si hay. Pero también aquí hay que cargar responsabilidad a los de dentro. Gio va a tener que, ya sé que es un jugador muy dependiente de dónde le llega el balón, pero Gio tiene que dar ese paso. Rocas Giedraitis es un jugador Euroliga hasta hace 4 meses. Creo que son piezas también que deben ayudar. Frank Guerra, creo que es un jugador muy útil en este contexto. Es que ese es mi tapado. Creo que si Claro. Tenerife quiere ganar este partido y quiere avanzar en esta copa, necesita un muy buen Fran Guerra. Shermadini hemos visto también que algunos partidos de copa se le atragantaban, que puede tener problemas de faltas. Baskonia al final es un equipo muy móvil y puede sufrir un poquito más. Creo que los minutos de Fran Guerra en el partido tienen que ser, no digo trascendentales, pero no bajar el nivel. Si Fran Guerra aparece en el partido y se carga de faltas, no consigue tener un punto de consistencia en ataque, esos minutos, los que entre comillas puede restar un poco, le pueden perjudicar y mucho a Tenerife. Totalmente, totalmente. Vamos a ver cuál es lo que vemos. Creo que va a ser un partido muy abierto. La baja de Huertas es un palo, pero creo que Tenerife tiene mucha experiencia y también un poco este mensaje de ¿va a ser la última vez que estemos todos juntos en una copa? También es un poco ese mensaje de verse, ¿no? Si va a suceder, porque por edad, pues entre Dornecamp, especialmente Huertas, ¿no? Y todo este tipo de jugadores que están cerca de los 40 se lo van a plantear. Y nos vamos al último partido de estos cuartos de final. Viernes, 9 de la noche, Barça, UCAM Murcia. Si miramos las precedentes, son dos victorias para UCAM Murcia. Venció en el Palau, venció también en la jornada 18 en Murcia. Claro, si uno piensa en lo que significa Barça, el número de la calidad de jugadores que tiene el Barça, la historia, evidentemente pone la etiqueta de favorito en el equipo blaugrana. Totalmente. A ver, yo creo que la responsabilidad, por mucho que Murcia haya jugado muy bien, es para claramente el Barça. Por mucho que Xavi Pascual, con razón, ve al equipo muy tocado, él sabía a dónde se metía también. Yo creo que era muy consciente del tipo de plantilla que se iba a encontrar. Creo que las lesiones están llegando porque el equipo tiene muchos jugadores de 35 años o más. La última, vamos a ver en qué queda el tema de Jan Vesely, que creo que es un jugador importante, porque el año pasado tampoco estuvo. Acordaros, en la Copa Sí, tuvo 10 semanas de baja y le pillaron de por medio. Y bueno, pues tendrá que gestionarlo. Y Murcia es la ilusión, la emoción, yo creo que la efusividad, porque el público, no sé, estoy leyendo cifras, tú sabes perfectamente cómo lo viven en Murcia el básquet. Parece que va a ir mucha gente el viernes a la noche a Murcia, desde Murcia, para apoyar. Creo que eso también es tan bonito en la Copa y eso lo hace muy especial. Porque la anterior Copa que había jugado Murcia le tocó un jueves y siempre es un poquito peor. Y este caso yo creo que lo van a disfrutar mucho y me parece que el favorito es el Barça, pero esto está muy abierto y el tejón de la miel aparece en días como este. hay incógnitas en el Barça. Vamos a ver cómo llega Satoransky, si llega o no Kevin Panther, que creo que también sigue siendo una incógnita, evidentemente, muy Sí. importante. La situación de Jan Vesely, cómo de desgastado está un Barça que en las últimas semanas ha perdido más partidos que de los que ha ganado. Pero si hay que buscar un quinteto, yo de momento mantengo a Kevin Panther. Satoransky en el 1, Panther en el 2, Clyburn en el 3, Schengelia en el 4, Billy Hernán Gómez en el 5. Digo que mantengo a Kevin Panther porque el parte de baja era de 2 a 3, 4 semanas.
Si realmente son 2, que es lo que ponía un poco al inicio, llegará justo, pero llegará. Y Panther es un jugador, a lo mejor lo puedes utilizar en 15 minutos y en 15 minutos te revienta el partido. Puede ser. Yo aquí confío en el sentido de que el Barça tenga como referentes a Clyburn y Toko, porque Panther es esperable que pueda aparecer, pero tampoco puedes cargarle la mochila, ¿no? Después de 2 semanas justas. Creo que él fichó a Toko y a Clyburn para esto. Creo que los dos han respondido con creces, incluso más Clyburn que Toko, porque, bueno, pues Toko yo creo que más o menos ya sabíamos lo que iba a hacer. Clyburn, por el tema del físico, te había más dudas de lo que podía ofrecer y creo que es, bueno, para mí una muy bonita opción para ellos dos, pero luego creo que hay jugadores pues, como Billy que tienen cosas que decir también, ¿no? El propio Darío, que es un jugador que, oye, si Panther no está, a él los retos no le asustan. Acuérdate que el partido contra el Barça con el Unicaja, que es un partido de autor, todavía le estoy viendo anotar una canasta aquí a la derecha, tirándose a un lado y tal. Bueno, pues es un jugador también que puede dar ese paso. Mirando un poco las estadísticas del Barça, el Barça es el equipo más eficiente de toda la liga en porcentaje, segundo en tiro de 3, porcentaje de tiros de 3, primero en porcentaje de tiros de 2. Esto evidentemente ha crecido desde la llegada de Xavi Pascual. Claro, UCA Murcia te va a llevar a otra cosa, UCA Murcia te va a llegar a mucho ritmo, a mucho tiro, va a ser difícil para el Barça, que ya le costó precisamente en ese duelo en el Palacio tener ese nivel de eficiencia. Para mí, factor X clave dentro de este Barça, Nicola Provítola. Si quieres ganar, ya no digo ganar este partido, pensar un poquito más allá, necesitas al mejor Lapro. Lo hemos visto en otras ediciones. Cuando Lapro ha estado bien, el Barça ha estado muy cerca de ganar. Bueno, lo que he dicho del día aquel de 2019, vas atrás en el vídeo, le das al botón y es aplicable 100%. 100%. Es un jugador diferente y que les puede llevar a unas semifinales. Aquí también está el tema de Panther, si Panther está o no Sí. está. Si Panther no está, evidentemente, pues más trascendente que Que el nunca. año pasado se lesionó en el partido, que yo no me acordaba, en el hombro, y es cierto que también se lo perdió y acabaron cayendo en cuartos. Y mi tapado, tú has tirado uno que es muy bueno y lo tenía pensado, que eres Darío Brizuela. Creo que, además, si no está Panther, va a tener un punto de importancia. Pero creo que es la copa de la ilusión para Miles Norris, que en las últimas semanas está teniendo minutos con cierta regularidad, está siendo un jugador de unos 20 minutos por partido, que además Xavi Pascual ha sabido encontrar una posición defensiva, ¿no? Importante, clave dentro de los esquemas, cubriendo un poco los espacios que deja Billy Hernán Gómez, que en ataque tiene manita, porque es un jugador que tiene capacidad para abrirse y tiene casi un 46% en triples esta temporada. Puede ser un jugador poco desequilibrante dentro de los partidos y que ya ante Murcia en ese partido en el Palacio estuvo muy bien. O sea, que entre Cale y Norris se decantará por Norris, ¿no? Sobre Yo todo si ves el y no está, sí. sí, yo creo que sí y que además ya las últimas semanas, cuando ha jugado aquel, creo que es el último partido en el Palau ante Girona, con muchos descansos, creo que no forma parte del esquema inicial. Mi duda es si va a optar al reto de jugar con pequeños. Es decir, con Şengeli al 5, que es lo que ha hecho Toco a lo largo de su carrera, en Bolonia y con el Barça. No Funcionó muy tanto. bien los minutos de Fall en el Ya, Palacio, el último duelo, ¿eh? pero es que yo a Fal en la Copa igual me equivoco, ¿eh? Creo que es un jugador demasiado lento para lo que Murcia va a ir a tocar rock and roll, ¿eh? Es decir, ellos van a ir a lo suyo. No lo sé, quiero ver, porque creo que esta es un poco también la mano de Xavi Pascual, porque Xavi Pascual cuando ha dicho, bueno, esto está muy mal, no sé qué tal, yo me lo imagino allí diciendo, bueno, tengo 4 cosas, estas 4 cosas que es lo que he hecho siempre, le hago una caja y uno a este, le hago una de tal y te hago el lío. Creo que ese es el valor diferencial del técnico de Gaba. Quinteto para UCA Murcia con David de Julius en el puesto de 1, Dylan Ennis en el 2, Sander Rayeste en el 3, Tony Nakic establecido ya en el 4 con un 40% en triples y Devontae Keiko que en el 5 una de las grandes revelaciones de esta temporada. Creo que las define muy bien. Este UCA Murcia es puro rock and roll. Va a ir a buscar un partido de ritmo, de puntos, de mucho triple, de correr. El Barça ahí puede sufrir mucho y creo que el punto más importante para mí a la hora de definir un poco esta eliminatoria es que Murcia va a llegar sin ningún tipo de presión y es cuando más peligroso ha sido, ya no únicamente esta temporada, sino lo hemos visto hace un par de temporadas. Es un equipo que llega a la final del ACB con una Claro. etiqueta de, no, yo paso por aquí, pues a ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Yo es que escuchándole así a Alonso también, después de competición europea y tal, yo creo que son muy conscientes de que este es su momento. Y como lo que tú has dicho, lo de nadie nos espera, el Barça es favorito, fantástico, les hemos ganado los dos, pero todo el mundo duda, bueno, pues porque obviamente cuando te enfrentas a un Madrid o un Barcelona siempre tienes un poco ese papel de no favorito. Y esto les gusta. Y creo que saben que tienen las armas
precisamente, igual con el Real Madrid sufrirían más, pero contra el Barça tienen las armas perfectas para hacerles daño en los pequeños y los grandes. Y ahí creo que es un escenario de partido donde se van a mover bien. El quinteto que has dicho es de lujo, ¿eh? Para mí, sobre todo los dos pequeños y Keiko, creo que estamos hablando de jugadores de mucho nivel. Yo creo que Murcia llega con mucho, mucho peligro a este partido y además cuando ha perdido partidos esta temporada en la Liga Andesa ha sido todo lo contrario, cuando ha sido favorito en el partido. Entonces, me parece que mucha amenaza para el equipo de Xavi Pascual. Factor X, para mí, Michael Forrest, jugador que es fundamental dentro de la rotación para Sito Alonso, son casi 12 puntos, bueno, más de 12 puntos por partido esta temporada. Cuando Forrest ha estado bien, nunca Murcia ha podido pensar en grande. Mira, yo te voy a meter a Radeboj, que igual de los cuatro es el que menos brilla, pero me parece el que mejor defiende. Y me parece que es un jugador que, imagínate que Panther está muy justito o que Darío tal, le puede defender y lo puede sellar, y eso creo que es garantía en un torneo como este, por decirte uno diferente. Sí, sí, no, y podríamos hablar también de Howard Sanros, que también creo que es un También. jugador importante, pero me gusta la de Radebo, porque además creo que es un jugador ejerciendo de capitán que puede entender también, oye, es el momento en el que no dar el 100%, hay que dar el 200%, intentar también participar en ataque, que algunos días no ha estado tan participativo. Mi tapado es un poco extraño, porque, no sé, yo tengo un poco la sensación que lo que se dice siempre, ¿no? Del que tuvo, retuvo. Yo sigo sin creerme la irregularidad de Kylian Martin en las últimas semanas. Aún así, he tenido un par de tardes que, oye, pues aparece. Es un jugador con puntos, es un jugador que el Barça puede no esperar. Y ya hemos visto a Sito Alonso lo que hizo, que en el Palau salió con Higgs, hizo un buen partido y en el partido en el Palacio sacó con Martin también a intentar sorprender. Compro, me parece una buena opción. Además, yo creo que Alejandro Gómez lo firmó con el tiempo necesario para un proceso de adaptación, ¿no? Hemos hablado antes de un caso de Jabari Parker, el caso de que llegase, que pasaría y tal. Mira, yo para añadirte otro, que no es tanto por tapado, sino porque el de al lado brilla mucho, es Emmanuel Cate. Pues Manuel Cat es el típico día que todo el mundo habla de Keiko, 2 faltas al minuto 3, porque esto suele pasar. Sale Cate y empieza allí con su juego, que parece que no salta, que te juega el 2 para 2, ese ganchito, la finta tal, y te hace un gran partido. Y me parece que ha hecho muy buenos partidos esta temporada. Lo que pasa es que Keiko brilla mucho y es un jugador muy llamativo. Sí, Kate, especialmente en ese último partido en el Palacio, creo que los minutos sobre Billy y sobre Vesely es superior, sufre mucho contra Fal, pero claro, Ah, estamos claro. dando 2.20. Por eso digo que vamos a ver qué es lo que sucede. Terminamos, ¿no? Terminamos con nuestro minuto habitual, porque también hay que buscar, ¿no? Ese minuto. Y vamos a ver con qué me sorprende Sergio Vegas. Pues mira, le está dando muchas vueltas. Podríamos haber ido a clásicos, ¿no? Lo del MVP que no has conseguido todavía, lo del anfitrión que también lo hemos comentado. Yo, sobre todo, lo que me quedo, y es algo que es un valor fundamental y que todo el mundo copia, es que esto es una fiesta de todos. Y esto es un clásico, pero no se debe perder. Veo mucha gente, y sobre todo ahora, claro, en Vitoria, después de 2 años sin volver a la Copa del Rey, mucha ilusión. eh, Gente de aficiones que son rivales se encuentran y quedan a comer, disfrutan del partido y ver uno al lado, uno del Murcia, otro del Barça, digo Tenerife, digo Baskonia, me da igual extrapolarlo al que sea. Los memes y cachondeos que se generan alrededor de la Copa, que el espectáculo creo que es muy bueno, ya lo hemos analizado, o sea, me parece que el nivel es muy, muy alto y creo que va a ser una Copa muy divertida, pero creo que esa esencia no la debemos perder, que la Copa también es de la gente y me gusta mucho que siga siendo de la gente y creo que eso es algo que tenemos que intentar cuidar todos, desde la ACB como organización, aficionados que hacen un esfuerzo enorme, es mucho dinero, irse a la Copa del Rey, incluso hasta que viviendo en Valencia vale dinero el abono, es decir, que tienes un esfuerzo que hay que hacerlo y creo que ese es un poco el camino por el que yo lo marcaría y que sea una Copa, además con este pabellón que está, yo creo a todo el mundo que no ha ido, está todo el mundo, estamos diciendo, yo quiero ir a Rocha Arena. Bueno, creo que es la oportunidad perfecta para demostrar al mundo entero que este producto, que es la Copa, no lo tiene nadie, nadie en el mundo. Yo creo que lo decía muy bien Ricky Rubio en el postpartido, el último partido de Juventud y Valencia Basket. Es algo que incluso en Estados Unidos, en la NBA, ha intentado imitar, Y pero no es se, que esto es inimitable, es inigualable. Lo han intentado en Francia, lo han intentado en Turquía, lo han intentado en muchos países. La Copa tiene una magia, tiene una esencia muy, muy, muy especial. Y cuando se dice lo de la fiesta de las aficiones, es que no es un tópico, es que es una maravilla ir allí y ver a los 8 equipos muy bien representados por sus aficiones, pero te encontrarte con un tío de Breogán, un tío del Palencia, pues que al da final igual. es la fiesta del baloncesto. Bueno, y hay gente que ha surgido el amor en la Copa. Yo conozco Sí, casos de gente sí,
que sí. son de equipos, o sea, que no son del mismo equipo y se han conocido. Es que, oye, esto es muy bonito, hay que Yo, disfrutarlo. yo conozco un caso de un chico del Barça que se enamoró de una chica del Real Madrid. Bueno, oye, Cosas que solo pueden pasar en la si un Copa. día pudiera, bueno, un día podemos contarlo esto si quieres. Yo conozco un caso, uno de Vitoria y una de Badalona, una de Nah, pero Murcia bueno, y otra de tal. Pero Barça y Madrid sorprenden. Bueno, a ver, en algún punto se acaban encontrando. Eso está claro. Yo, mira, mi minuto es para la siguiente pregunta. ¿Puede ganar la Copa Cosner Baskonia? Tengo la sensación de que es el equipo más peligroso de todos. Está siendo uno de los mejores ataques de toda la liga andesa. Llega en un momento de forma con incluso jugadores que no un poco más incógnita como Forrest o Howard a un nivel muy alto. Timoteo Luabuca Barrot a nivel MVP en la liga andesa. Ya un poco, lógicamente, descolgados de la Euroliga, pensando y centrándose mucho en la ACB. Y creo que en esta temporada, que no empezó demasiado bien, que luego cogió una muy buena racha, especialmente en Liga Andesa, creo que llega uno de los momentos claves de la temporada. Ha tenido un punto de suerte también porque no estará Marcelinho Huertas en Tenerife, porque el Barça llega con problemas, porque su parte del cuadro parece a priori un poco más sencilla y creo que es el momento ya no de ver la oportunidad, de agarrar la oportunidad, de plantarse por lo menos en la final, de plantarse en esa lucha definitiva por el título. Creo que tiene todos los ingredientes. Tiene dinamita, con jugadores como Howard, como Timoteo Lugo Cabarrot, tiene puntos de experiencia, tiene físico, tiene oficio, tiene un entrenador que imprime una energía, una dinámica positiva a todo el grupo. Creo que Baskonia puede ser campeón de Copa y creo que tienen que empezar a creer en Vitoria que esto puede ser una realidad. Evidentemente, por el otro lado, hay un Real Madrid que da mucho miedo, hay un Valencia Basket que también, jugando en casa, da bastante temor, pero creo que si Baskonia es capaz de concentrar todas sus energías, partido tras partido, llegar en buena dinámica física y ir encontrando dentro de los partidos sus momentos a nivel individual, un Howard, un Lugo, un Cabarrot, un Kuruks, un Forrest, creo que es el equipo más peligroso y a mí no me parecería una sorpresa, aunque para mucha gente sí lo sea, que acabara toda la gente del Baskonia con toda la charanga el domingo por la noche celebrando un título. A mí lo que me parece llamativo, yo creo que, a ver, pensar que Baskonia puede ganar la Copa, pues está ahí. Creo que no es top 3 favoritos, pero no lo descarto, no me parece una locura. Es que desde el 2009, que la gana con aquel tapón de Pete Michael, a Bernie y luego, bueno, Mirza Teletovic MVP, no ha vuelto a tocar una final. Juega la final de la pandemia, la de la Liga, pero no ha vuelto a estar en esa final. Y creo que eso es lo raro, porque Baskonia en los 90 y 2000, si por algo creció, fue por la Copa. Y yo tengo la sensación de que con tantas no presencias, muchas veces se ha olvidado por parte del club de que la Copa es importante y que te acerca a 3 días buenos, porque son 3 días buenos, de poder ganar un título, ¿no? Y dar una alegría a tu afición. Así que en ese sentido, simplemente ya poder pensar en ello, yo espero que este mensaje que tú has dicho, Galviati se lo haya dicho a los jugadores. Que lo pongan en el vestuario. Eso es, que cojan el clip de Zona de Gigantes, lo pongan ahí, ha dicho esto Gerard, amén. Bueno, si acierto, gente de Vitoria, yo el lunes, perdón, vuelvo tranquilamente por la tarde. Podemos alargar domingo, Bueno, estoy mira, hay una cosa abierto a invitaciones, ¿eh? muy curiosa, ¿no? Que lo bueno que da Valencia, que geográficamente está como muy cerca de muchos sitios, porque además lo vivo aquí, que hay gente que dice, yo el viernes no puedo, pero, te dicen, pero ya. Si el sábado lo veo bien, igual me caliento. Y si juegan la final el domingo, ya, bueno, me arranco a las 7 de la mañana el domingo. Bueno, esa ilusión, hace mucho que en Vitoria no se vive. Y Vitoria lo ha vivido mucho. De hecho, el último título que gana no lo puede celebrar porque está la pandemia. Entonces, creo que sería una cosa muy, muy bonita, pero bueno, esto lo iremos viendo a lo largo de los días. Bueno, pues ahí estaremos, en el Roig Arena, en la zona de Gigantes, siguiendo la actualidad de esta Copa del Rey. Sergio Vegas, un placer. Te veo, nada, en unos días ya en Ah, Valencia. ahí estamos, con muchas ganas y espero que mejor tiempo, porque la verdad que Esperemos que sí, esperemos que salga un haga buen poquito tiempo. Un de poquito sol de sol, eso es. para acompañar pues, todo este Manga corta. trabajo que ha hecho también la ACB con la fanzone espectacular que habrá al lado del Roig Arena. Bueno, es que va a ser una perfecta y maravillosa fiesta y bueno, lo iremos analizando y contando aquí en Zona de Gigantes. Hasta pronto, a disfrutar y no sufráis mucho todos los que vayáis a la Copa, que hay que divertirse, hay que pasarlo bien en la vida, Sergio. Efectivamente, y en la copa, pues es que se pasa de maravilla. Eso no hay duda. Un abrazo.
Un abrazo a todos.